Tema 2, probabilidad. En este tema vamos a definir los conceptos de probabilidad que vamos a utilizar durante el curso. En esta sección lo que vamos a hacer es dejar claros esos conceptos y sobre todo el vocabulario que vamos a emplear en este tema. La probabilidad es un concepto que todos conocemos. Es un número que nos sirve para medir la incertidumbre sobre si un suceso ocurrirá o no. Es un número que va entre 0 y 1, o entre 0% y 100% si nos expresamos en porcentajes. De manera que un suceso que tenga probabilidad 1 o 100% es un suceso que va a ocurrir con total seguridad, no hay incertidumbre, va a ocurrir seguro. Ya valores menores que 1 quiere decir que no es seguro que ese suceso lo vayamos a observar. Cuanto más pequeña la probabilidad, pues menos seguro se está de que ocurra. Si una probabilidad es mayor que 0,5, pues es más probable que el suceso ocurra a que no ocurra. Bien, pero ¿a qué llamamos suceso? Para nosotros, en esta asignatura, un suceso va a ser un valor o conjunto de valores de una variable que sea el resultado de un experimento. Aquí tenemos en este dibujo pues, una estructura que representa un experimento cuyo resultado pues, es cierto compuesto y aquí pues, vemos que al realizar este experimento hemos obtenido 15 mililitros de este compuesto. Bien, sobre este esquema vamos a definir algunos sucesos como ejemplo. Por ejemplo, el suceso A. Es muy habitual definir los sucesos con las letras primeras del abecedario en mayúscula. El suceso A es que se hayan producido al menos 15 mililitros del compuesto químico. Entonces, en este experimento, ¿hemos observado ese suceso? Pues sí, porque se han producido 15 mililitros. Mi suceso era que se produjesen al menos 15, así que al realizar este experimento sí se ha observado este suceso. Y si vuelvo a repetir el experimento, ¿lo volveré a observar? Pues no lo sé, hay una incertidumbre, puede que sí o puede que no. Precisamente esa incertidumbre es la que vamos a cuantificar con la probabilidad. La probabilidad es, por tanto, una medida de la incertidumbre sobre si al realizar un experimento observaremos el suceso que nos interesa. Bien, ya hemos visto qué es un suceso. Pero, ¿qué es un experimento? En estadística, un experimento es cualquier procedimiento de obtención de un dato, de un valor, de una variable, dadas unas condiciones de experimentación. Es una definición muy general. No requiere ser un experimento científico con unas condiciones homologadas. No, es bastante más vago, más general. Tiene que haber unas condiciones de experimentación de manera que yo sé que estoy repitiendo el experimento. Si obtengo un nuevo dato manteniendo las condiciones, estoy repitiendo el experimento. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo sería, pues lanzo dos dados que estén equilibrados y sumo sus resultados. Esto es un experimento. Están definidas sus condiciones de experimentación. Cada vez que lance dos dados equilibrados, ni siquiera aquí estoy exigiendo que sean los mismos, y al lanzar los dos dados equilibrados sumo sus resultados, estaría repitiendo este experimento, que yo lo he querido definir de esa manera. Esas son las condiciones que definen el experimento. Lanzar los dos dados y sumar los resultados, ¿qué número saldrá? ¿Cómo será el valor de esa variable que resulte del experimento? Y así me podría plantear pues, muchísimos sucesos. Por ejemplo, ¿saldrá un número mayor que 7? ¿Saldrá un número par? ¿Saldrá el número 5? Así que, a modo de resumen, podemos ver que he definido un experimento que consiste en lanzar dos dados que estén equilibrados y sume los resultados. ¿Qué número saldrá? Y he definido, como ejemplo, este suceso. Me interesa el suceso que salga un valor mayor que 2. ¿Saldrá o no saldrá? Pues no lo sé, porque todavía no he hecho los experimentos. Cada vez que lanzo esos dos dados estoy repitiendo el experimento y en cada lanzamiento pues podría observar el suceso o no. Nos preguntamos, ¿cuántas veces podríamos repetir este experimento? Pues en teoría pues podríamos lanzar unos dados indefinidamente, así que en teoría podría repetirse infinitas veces este ejemplo de experimento. Vamos a ver otro experimento. Y es que tengo 40 alumnos de EDB y miro a ver cuánto tiempo se demora en conectarse a la primera sesión de Zoom, la primera vez que se conecta cada alumno. ¿Cuánto tiempo va a demorar un alumno en conectarse por primera vez a la sesión 1 de Zoom? Pues no lo sé. Y me interesa definir este suceso, lo llamo el suceso B. El tiempo de demora será superior a 2 minutos. Entonces, cada vez que un alumno de estos 40 se conecta por primera vez a esta sesión, estaría repitiendo el experimento. Y puede que se demore más o no se demore más de 2 minutos.
En este caso, ¿cuántas veces podría repetir el experimento? Pues 40 veces, porque una vez que ya los 40 alumnos se han conectado, pues ya tengo sus registros del tiempo que demoraron y podré comprobar si observé o no el suceso B en cada uno de ellos. Solamente puedo repetirlo 40 veces. Y tengo un tercer experimento, de ejemplo, y es que vemos aquí en este dibujo, pues tengo una cinta, como lo de los cinturones de seguridad, y le hago un ensayo de tracción. Lo coloco en estos enganches y lo que hace que esto va subiendo hacia arriba, va haciendo tracción y veo si se rompe o no se rompe. Programo aquí la tensión y el tiempo, la forma en que voy a hacer ese ensayo de tracción. Entonces el experimento consiste en someto una cinta fabricada con el material M a cierta tracción T durante 5 minutos. Y entonces el resultado del experimento será que resista o no resista. Y como ejemplo voy a definir este suceso, el suceso C, que es que se rompe. Aquí hay un link, pues alguien quiere ver un vídeo de cómo resulta este ensayo. Entonces cada vez que someto una muestra diferente de este tipo de material M a este test de tracción, se está repitiendo el experimento. Y en unas cintas puede que observe el suceso C y otras puede que no observe el suceso C. ¿Cuántas veces podría repetir el experimento? Pues también, al menos teóricamente, de un número indefinido, infinitas veces. Bien, hemos visto 3 ejemplos de experimentos y en cada uno de ellos pues hemos puesto también un ejemplo de un posible suceso. Ahora vamos a definir tipos de sucesos que nos interesan especialmente. El primer tipo de suceso es lo que se denomina suceso elemental. ¿Qué es un suceso elemental? Pues cada uno de los resultados individuales del experimento. Cuando yo realizo un experimento, observo uno y solo uno de los sucesos elementales. Por ejemplo, en el ejemplo del experimento en el que lanzaba 2 dados equilibrados y sumaba sus resultados, los sucesos elementales, los sucesos individuales, los resultados individuales que me pueden salir es que salga un 2, que es cuando salgan 1 y 1, que salga un 3, que puede ser cuando salga 1 y 2, o 2 y 1, que salga un 4 y así hasta 12. Estos son los sucesos elementales. Cuando realice este experimento de lanzar los 2 dados, observaré uno y solo uno de estos sucesos elementales. En el segundo ejemplo, yo lo que miraba era para cada uno de mis 40 alumnos cuánto tiempo demoraban en conectarse a la sesión 1 de Zoom de nuestra asignatura. ¿Cuáles son los sucesos elementales? Pues los tiempos, cualquier tiempo mayor o igual que 0. En teoría, pues desde 0 hasta infinito. En la práctica, pues habrá ya un valor que no se observará. Entonces tengo un intervalo de valores de esta variable tiempo que es continua. Arriba tenía esta suma y era una variable discreta y aquí lo que tengo es una variable continua. Tengo infinitos sucesos elementales. En el tercer ejemplo, donde yo sometía una cinta a un ensayo de tracción durante un tiempo y veía si se rompía o no, ¿cuáles son los sucesos elementales? Pues solamente hay 2, o que se rompa o que resista. Es muy habitual cuando hay solamente 2 sucesos, aunque la variable sea categórica, pues asignarle una etiqueta binaria, un 1 y un 0. Aquí he puesto un 1 al que resiste y 0 si se rompe, pero podría haber puesto un 1 si se rompe o un 0 que resista. Este tipo de variables se llaman variables binarias. Y si no se dice lo contrario, pues asumiremos que es binaria 1 y 0. El segundo tipo de suceso que nos interesa definir es el denominado suceso compuesto. Un suceso compuesto es cualquier unión de sucesos elementales. En el ejemplo de lanzamiento de los 2 dados equilibrados en el que sumaba sus resultados, pues puedo definir muchísimos sucesos compuestos. Por ejemplo, el suceso que salga un número par. Aquí veo que un suceso compuesto es un conjunto. Y lo defino así como se definen los conjuntos, con unas llaves y aquí sus elementos. El suceso compuesto número par está formado por estos elementos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y como este, pues podría definir muchos otros. En el segundo ejemplo, del tiempo que se demora un alumno en conectarse por primera vez a Zoom, de los 40 alumnos que tengo en EDB, el suceso compuesto pues podría ser que se demoren más de 2 minutos. Entonces lo definiría, este es un conjunto. Son infinitos valores, pero deben cumplir que t sea mayor que 2. En cualquier caso, basta que observe uno de los sucesos definidos en este suceso compuesto para decir que he observado ese suceso compuesto. La tercera definición importante, el tercer tipo de suceso destacable, es el llamado suceso contrario o suceso complementario.
El suceso complementario a cierto suceso A lo voy a denotar con su misma letra, pero con una barra arriba. Se le llama A contrario, A barra, A negado. Puede usarse muchas expresiones. Entonces, A complementario, A barra o A negado es el suceso que se observa cuando no se observe A. Es su complementario. Por ejemplo, en el experimento de ejemplo en el que lanzaba 2 dados y sumaba sus resultados, voy a definir este suceso, que sean los números pares. ¿Cuál será su complementario? Pues los valores impares. Cuando sumo el resultado de lanzar 2 dados, si no es par, es impar y solamente pueden ser estos valores. En el ejemplo del tiempo que demoraban los alumnos en conectarse a la sesión 1 mediante Zoom, puedo definir este suceso, B, que demoren más de 2 minutos. ¿Cuál será su complementario? ¿Cuál será B barra? Pues que el tiempo que demoren en conectarse sea menor o igual a 2 minutos. O bien ocurre B, o bien ocurre su complementario. En el tercer ejemplo, en el que sometía una cinta a un ensayo de tracción, yo definía el suceso, pues que se rompe. ¿Y qué observaré cuando no se rompa? Pues el complementario C barra, y es que no se rompe, ¿de acuerdo? Así que o bien observo estos sucesos, o bien observo los complementarios. Uno de los dos voy a observar. Otro tipo de suceso destacable es lo que se le llama también suceso seguro o espacio muestral. Y en esta asignatura pues lo vamos a denotar con la letra E. Es el conjunto de todos los sucesos elementales. El espacio muestral es lo que puede salir al realizar un experimento. En el ejemplo de los dados, al lanzar 2 dados que estén equilibrados y sumo sus resultados, el espacio muestral van a ser este conjunto de todos los sucesos elementales, 2, 3, 4, 12. En el ejemplo del tiempo que demoran los alumnos en conectarse a la sesión de Zoom, el espacio muestral es este conjunto. Son todos los valores de t mayores o iguales que 0, al menos en teoría. Y en el ejemplo de la cinta que sometía a un ensayo de tracción, el espacio muestral va a ser este conjunto, estos dos valores, 1 que resista y 0 que no se resista. El suceso complementario a este suceso seguro, al espacio muestral, se le llama suceso imposible o vacío, y su símbolo es el símbolo del conjunto vacío. Los sucesos son conjuntos y por tanto podemos utilizar la misma terminología de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, podemos utilizar lo que se llaman diagramas de Venn, que son estas representaciones gráficas, que en nuestro caso sería pues, un cuadrado grande que representaría el espacio muestral y luego estas elipses que representarían sucesos. En este diagrama de Venn que tenemos de ejemplo tendríamos el suceso compuesto A, el suceso compuesto C y con una zona común que representaría sucesos elementales que están tanto en A como en C. Aquí tendríamos el suceso compuesto B y el suceso compuesto D. D estaría incluido en B. Y ninguno comparte sucesos ni con A ni con C. Luego vemos que está toda esta zona amarilla, quiere decir que en este experimento hay sucesos elementales que no están ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Siguiendo con los recordatorios, vamos a recordar este símbolo que es el de pertenencia y que se utiliza para denotar la pertenencia de un elemento a un conjunto. En nuestro caso sería de un suceso elemental dentro de un conjunto. Y este otro símbolo es el de inclusión, que se utiliza solamente entre conjuntos. Un conjunto está incluido en otro porque es un subconjunto de él. Vamos a ver algunos ejemplos para el uso correcto de esta notación. Por ejemplo, el suceso A está compuesto por 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 2 está dentro de A. Lo correcto es decir que 2 pertenece a A. Pero no es correcto usar este símbolo de inclusión, que 2 está incluido en A, aunque se entienda, porque este símbolo es solamente de un conjunto incluido en otro. Así que lo correcto es pertenencia. Vemos que B, 3, 5, 7 está dentro de A, 3, 5, 7. Entonces lo correcto es decir que B está incluido en A, con este símbolo. No es correcto decir que B pertenezca a A, aunque se entienda. El número 9 no está dentro de A. Y lo correcto es decir, como esto es un elemento, es que no pertenece a A. No es correcto decir que 9 no está incluido en A, porque esto es notación de conjuntos. Mientras que este no pertenece es notación de elemento conjunto. Y finalmente, C y A comparten elementos, pero no todos. Por ejemplo, el 9 está en C, pero no está en A. Así que C no está incluido en A.
Y esto sería la forma correcta de decirlo con este símbolo. C no está incluido en A, no es un subconjunto de A. No es correcto usar este símbolo, que es de no pertenencia. Seguimos con nuestro recordatorio. Vamos a definir la operación entre sucesos unión. Unión de sucesos o suceso-unión. Es una operación entre dos sucesos cuyo resultado es otro suceso. El suceso-unión es el suceso que ocurre cuando ocurre alguno de los sucesos que se unen. Este suceso, el suceso-unión, está formado por la unión de todos los sucesos elementales de cada suceso que se une. Y aquí se ve gráficamente A y B, el suceso A y el suceso B, comparten sucesos. Esto es de acá. Por lo tanto, el suceso unión serán todos ellos, será esto que está aquí representado. Este es un suceso que es la unión de A y B. Y esta letra, que es como una especie de U, que nos sirve para recordar que es de unión, es el símbolo. También se emplea el signo más, que también es una operación aritmética. Así que esto es A unión B o A más B. Aquí otro ejemplo. Si A fuese sacar 2 o 3 al lanzar un dado, el suceso compuesto A tendría estos dos elementos. Y si el suceso B fuese sacar un número par, al lanzar un dado, tendría estos tres elementos, 2, 4 y 6. Pero bien, el suceso unión serían todos estos, el 2, el 3, el 4 y el 6. El 2 está en ambos, pero no se incluye dos veces, porque aquí solamente se enumeran los elementos que contienen. Y esta operación de unión se puede extender a la unión de más de dos sucesos. Este sería el símbolo que se llama unión desde igual a 1 hasta acá, de A sub i, representa esto, la unión de A sub 1, A sub 2, A sub 3, y sería un suceso que contendría a todos los sucesos que están acá. Operación importante entre sucesos, y recordemos que la operación entre sucesos me da otro suceso, es la intersección. La intersección de dos sucesos produce como resultado el suceso intersección. Y es un suceso formado solo por aquellos elementos que estén en todos los sucesos que se intersecan. Aquí vemos gráficamente el suceso A y el suceso B, y aquí tienen elementos comunes. Pues bien, la intersección son estos elementos, porque están tanto en A como en B. Su símbolo es este, una especie de U invertida, aunque también se emplea el símbolo como si fuese multiplicación. En este caso sí que se intersecan y por lo tanto el suceso intersección pues, no es vacío. En este otro caso son sucesos que no tienen intersección, no comparten sucesos. Su intersección es el conjunto vacío. A estos sucesos se le denominan sucesos disjuntos o mutuamente excluyentes, y es un tipo de suceso también muy importante. Por ejemplo, mi suceso A es sacar un 2 o un 3 al lanzar un dado, es un suceso compuesto, y mi suceso B es otro suceso compuesto que es sacar un número par al lanzar un dado, que sería 2, 4 y 6. Comparten el 2, por lo tanto el suceso A por B o A intersección B son aquellos sucesos elementales que estén en A y en B, y por lo tanto solamente tiene este elemento, el 2. La intersección entre dos sucesos también puede extenderse a más de dos sucesos, y esto sería el símbolo. La intersección, subíndice desde igual a 1, superíndice K de A sub i, sería la intersección de todos estos. Y sería un suceso que solo tendría aquellos elementos que estén comunes en estos K sucesos. Aquí, en esta diapositiva, vemos el espacio muestral, el suceso A y su complementario, A negado. Y es fácil entender que la unión de A y su complementario pues me va a dar el suceso seguro. También es fácil entender que un suceso y su complementario, por definición, no van a compartir sucesos. Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío. Los sucesos complementarios serían un ejemplo de sucesos disjuntos o mutuamente excluyentes. En esta diapositiva tenemos representado un diagrama de Venn que podría ser el ejemplo de lanzar un dado. Tenemos 6 sucesos elementales que son disjuntos. Los sucesos elementales son un caso particular de sucesos disjuntos o mutuamente excluyentes, porque cuando hago el experimento observo uno y solo uno de sus resultados. Si al lanzar un dado observo un 2, pues no puedo observar un 1 o un 3. Así, la unión de todos los sucesos elementales será el suceso seguro, y la intersección de estos sucesos elementales pues me dará el conjunto vacío. Y en esta última diapositiva tienen un recordatorio de otras propiedades que tienen los conjuntos y por lo tanto también los sucesos. La mayoría son intuitivas, siguen una lógica muy clara. Quizá la que tengan que recordar sea la propiedad distributiva.
Aquí abajo están las leyes de Morgan, que bueno, estaría bien que se las supiesen, pero también tienen su lógica y no es necesario aprendérselas de memoria. Por ejemplo, esta de aquí arriba que me dice lo contrario de observar A o B. Observar A o B es observar alguno de ellos. Y lo contrario de observar alguno de ellos es no observar ninguno. ¿Qué es esto de aquí? No observar A ni tampoco observar B. Así que es lógica. Aquí que me dicen que es lo contrario de observar A y B. Lo contrario de observar ambos al mismo tiempo es no observar alguno. No observar A o no observar B. Aquí esto se cumple cuando no observo A o B o ninguno de los dos. Y esto es todo. En la siguiente sección veremos definición de probabilidad y sus propiedades más importantes.